Hola, mi nombre es Ubaldo Reyes. Bienvenidos a mi canal Radiofísica con Baldo. Este es el segundo video de la segunda temporada en donde nuevamente les voy a hablar de los histogramas dosis-volumen. La información que se va a presentar aquí es exactamente la misma que se ha presentado en el video número 9 de la primera temporada. Si no lo has visto, aquí abajo en la descripción te dejamos el link. La diferencia radica en que en esta ocasión toda la información se expondrá en idioma español. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Histogramas dosis-volumen. El objetivo de este video es mostrar los conceptos más básicos para la construcción de un histograma dosis-volumen, comúnmente llamado DBH, y de esta manera sea correctamente aplicado en la evaluación de planes de tratamiento. En este video nos enfocaremos principalmente en tres aspectos de los histogramas dosis-volumen. El primero de ellos es la definición general de un histograma. Posterior a eso, mostraremos cómo construir histogramas y cómo los aplicamos en la evaluación de planes de tratamiento. Y finalmente, hablaremos de las clases de histogramas dosis-volumen que se manejan en radioterapia. Iniciamos dando una definición general de un histograma. En estadística, un histograma es una representación en forma de diagrama de barras de un número de sucesos frente a una variable agrupada en intervalos, lo que permite su análisis. De esta forma, un DBH es una herramienta matemática que nos permite evaluar e interpretar más fácilmente una distribución de dosis tridimensional, calculada por un sistema de planificación. Evidentemente, con la información que se da más adelante, se reforzarán estos conceptos. Una vez planteada nuestra definición, construiremos un histograma desde los conceptos más básicos, lo cual haremos de la siguiente manera. En el área de tomoterapia del Centro Estatal de Cancerología de Durango, México, somos 19 personas las que elaboramos y de todos ellos hemos tomado las edades. Ahora vamos a clasificarlos en intervalos de 10 años, es decir, un intervalo de 1 a 10 años, otro de 11 a 20 años, otro de 21 a 30 años y así sucesivamente. Este agrupamiento se le llama clases, es decir, una clase es de 1 a 10 años, etc. Ahora lo que hacemos es contabilizar cuántos compañeros caen en cada clase y los vamos anotando. Estos valores que hemos anotado se conocen como frecuencias, y en este caso las conocemos como frecuencias absolutas. Si nosotros sacamos porcentajes, es decir, el 16% de los compañeros cayó en la clase de 21 a 30 años, el 26% de compañeros cayó en la clase de 31 a 40 años, ya estaremos hablando de frecuencias relativas. Cada uno de estos conceptos nos aportará información dependiendo de lo que nosotros queremos analizar. Más adelante hablaremos más al respecto. Para terminar la construcción de nuestro histograma, simplemente vamos a graficar. Por un lado tenemos las clases y por el otro tenemos las frecuencias. En este ejemplo, los datos están en frecuencias relativas. Vemos cómo, con conceptos tan básicos, vamos a poder analizar nuestros planes de tratamiento. Pero antes de pasar a ese punto, quiero que analicemos el concepto de voxel. Y con esto ya nos iremos perfilando para lo que queremos analizar. Cuando tenemos una tomografía, esa tomografía está compuesta por voxeles, que no son otra cosa sino el volumen más pequeño en el que se puede dividir esa tomografía y lo analizaremos a continuación. Si nosotros nos detenemos en cualquier corte tomográfico y hacemos el mayor acercamiento posible a la imagen, notaremos que llega un momento en el cual ya visualizamos una especie de cuadros, es decir, podemos visualizar una imagen formada por puros cuadros.
Esos cuadros en dos dimensiones se llaman píxeles, pero recordemos que estamos viendo una tomografía, en donde se visualiza el cuerpo del paciente volumétricamente, por lo cual esas pequeñas unidades ya no son píxeles, sino voxeles. En resumen, un voxel es un píxel tridimensional y nosotros hemos seleccionado las medidas de esos voxeles cuando hacemos las siguientes acciones. Lo primero es conocer la capacidad de resolución de nuestro tomógrafo. En nuestro caso, el tomógrafo Siemens tiene una resolución de 256 por 256, lo cual es un valor de fábrica. Y si nosotros hemos seleccionado un field of view de 50 centímetros, entonces, si dividimos entre 256, nos da un valor de 1.95 milímetros. Es decir, el largo y el ancho de nuestros voxeles van a ser de 1.95 milímetros. La profundidad del voxel es simplemente el ancho de corte que hemos seleccionado al obtener nuestra tomografía. En este ejemplo fueron 5 milímetros. Además de tener asociadas magnitudes espaciales a nuestros voxeles, también tienen asociado cierto color, considerando una escala de grises. Ese color a su vez está asociado con ciertas unidades Hounsfield. Al final todo el conjunto de voxeles con diferentes tonalidades de grises nos formará la imagen. En resumen, aunque a nuestra vista, cuando estamos visualizando una tomografía parece ser un continuo, la realidad es que está formada por pequeños voxeles. Una vez entendido este concepto, pasemos a analizar los sistemas de planificación. Básicamente hacen el mismo proceso descrito anteriormente. Ellos dividen en voxeles las tomografías, generando una rejilla de cálculo, la cual no es visible a simple vista. Sin embargo, está presente. En el caso de tomoterapia tenemos tres rejillas de cálculo, una gruesa, una normal y una fina. Evidentemente, si la rejilla utilizada es la más fina, dará como resultado un número mayor de voxeles y un tiempo de cálculo mayor. Sin embargo, una matriz más fina ofrecerá mayor precisión. En el Centro Estatal de Cancerología, aquí en Durango, México, como protocolo utilizamos siempre la rejilla de cálculo fina. Cuando se elabora un plan de tratamiento y utilizamos planificación inversa, se tiene que definir un volumen al cual vamos a depositar la dosis. El sistema de planificación hará iteraciones de tal forma que nos va generando histogramas dosis-volumen. Cada sistema de planificación de las diferentes empresas que distribuyen aceleradores lineales utiliza algoritmos propios para calcular la dosis en cada uno de los voxeles de las rejillas de cálculo. Ese proceso es complejo y no lo vamos a tratar en este video. Sin embargo, todos los sistemas muestran como resultado final histogramas dosis-volumen que deben ser evaluados. La forma de cómo los sistemas de planificación generan los histogramas dosis-volumen es lo que se analizará a continuación. Como todos sabemos, en el proceso de simulación se obtiene la tomografía del paciente y el médico radioterapeuta contornea un volumen a tratar. Ese volumen a irradiar, el cual llamaremos PTB para fines prácticos, es en donde se va a depositar la dosis que se ha prescrito. Para poner un ejemplo sencillo de un plan de tratamiento, pensemos en un PTB y lo vamos a irradiar con 4 haces de radiación con las siguientes angulaciones: 0, 90, 180 y 270 grados. Evidentemente, para este ejemplo, todo es planificación inversa. Supongamos que después de varias iteraciones y utilizando los algoritmos propios de planificación, obtenemos una distribución de dosis de la siguiente forma. Y es aquí donde empieza la parte interesante de este video. Si fuera posible visualizar las rejillas de cálculo y nosotros hiciéramos un acercamiento en esta área, notaríamos que esta sección estaría dividida en voxeles y cada voxel se le ha asignado una dosis en grays. En nuestro ejemplo tenemos un arreglo de 16 por 18 voxeles, lo que nos da un total de 288 voxeles para solo esta pequeña área. En un plan de tratamiento real, el sistema de planificación genera millones de datos. Con esta información, el sistema de planificación haría una lista, etiquetando a cada voxel con una dosis.
¿Recuerdan el ejemplo que vimos inicialmente con las edades de los compañeros del área de tomoterapia? Pues justamente es algo similar. En el ejemplo teníamos el número de compañeros asociados con una edad. En este ejemplo tenemos el número de voxel asociados con cierta dosis. En el ejemplo solo eran 19 compañeros de trabajo y aquí, en nuestro pequeño ejemplo, vamos a tener solo para esta área 288 valores. Lo que hará el sistema de planificación es generar clases. A esas clases se les denomina beans. En nuestro ejemplo vamos a considerar beans de 0.1 grays. Lo que haremos ahora es contabilizar el número de voxeles que caen dentro de los beans. Con esta información, el sistema de planificación ya es capaz de formar un histograma, pero este no es un histograma dosis-volumen, sería un histograma dosis-cuentas. Recordemos que cada voxel tiene asociado un volumen. Si multiplicamos esta pequeña unidad de volumen por la cantidad de cuentas que ya se contabilizaron, entonces ahora sí tenemos asociada una dosis con cierto volumen. Y de esta forma es como finalmente hemos generado nuestro primer histograma dosis-volumen. La dosis en unidades de Gray y el volumen en unidades de centímetros cúbicos. Pero evidentemente los sistemas de planificación no nos muestran los histogramas dosis-volumen como barras, nos muestran los histogramas como un continuo. Y esto es lo que se conoce como histograma dosis-volumen diferencial, en volumen absoluto. Por el contrario, si en vez de graficar el volumen absoluto sacamos los porcentajes, obtenemos el DBH diferencial relativo. Evidentemente, para cada región de interés que se haya contorneado en un plan de tratamiento real, se tendrá una curva en nuestros DBH que podrá ser analizada. Ahora mostramos dos ejemplos reales del sistema de planificación de tomoterapia. Uno de ellos es el DBH diferencial absoluto y el otro es el DBH diferencial relativo. En este par de ejemplos, perfectamente identificamos en el eje horizontal la dosis y en el eje vertical el volumen. En el primer caso, el volumen está en centímetros cúbicos y en el segundo caso, el volumen está en porcentaje. Ya por último, vamos a construir el histograma dosis-volumen más utilizado en el área de radioterapia, el cual es conocido como DBH acumulativo. Generar un DBH acumulativo es un proceso un poco más complicado, pero es fácil de entender y a continuación describimos el proceso. Para generar un DBH acumulativo, se toma la información del DBH diferencial. A la cantidad de voxeles de cada bin del DBH diferencial se le suma la cantidad de voxeles que tienen todos los bins que se encuentran a la derecha del que se está considerando, tomando como referencia la gráfica. Es decir, se van acumulando la cantidad de voxeles en los bins. En nuestro ejemplo, tenemos los datos en una lista, entonces el primer bin le vamos a sumar todos los voxeles de los bins mayores, es decir, el bin de 0 a 1.5 grays tiene 288 voxeles. Al segundo bin le sumaremos los voxeles de los bins mayores, es decir, el bin de 1.6 grays tendrá también 288 voxeles. El tercer bin también debemos sumarle el número de voxeles de los bins mayores. En este caso, al bin de 1.7 grays le corresponden 287 voxeles. Y repetimos el proceso para cada uno de los bins. De esta manera, se logra representar el volumen que recibe una dosis mayor o igual que la dosis indicada para cada uno de los bins. Con esta información ya podemos graficar un histograma dosis-cuentas. Sin embargo, no olvidemos que cada voxel tiene asociado un volumen. Por lo tanto, estas cuentas se pueden convertir a unidades de volumen. Haciendo las operaciones pertinentes, ahora sí ya hemos construido nuestro histograma dosis-volumen acumulativo. Nuevamente los sistemas de planificación no muestran un gráfico en forma de barras, sino lo muestran como un continuo, pero evidentemente tienen la misma información. Como estamos mostrando el histograma en unidades en centímetros cúbicos en el eje vertical, por lo tanto, estamos presentando el DBH acumulativo absoluto. Ya para finalizar, vamos a construir nuestro DBH acumulativo relativo,
el cual obtenemos simplemente sacando el porcentaje de volumen para cada uno de los bins y simplemente graficamos. Es importante tener en mente que cuando estemos leyendo este tipo de histogramas, debemos pensar de la siguiente forma: que cierto porcentaje de volumen está recibiendo una dosis mayor o igual a la dosis que se está tomando como referencia. Pero este último punto se abordará en otro video. Comentarios finales. La razón por la cual decidí hacer esta exposición en idioma español es porque amigos dosimetristas así me lo han solicitado y algunos físicos incipientes en el área de radioterapia también están interesados. Espero este video sea de utilidad. Denle like, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.